Ya esta es la enseñanza número 3 sobre los pasos de honra. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre amado, soberano Señor, qué privilegio, mi Rey, poder estar aquí, Señor, recibiendo tu palabra, unidos como hermanos en ti, a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, mira nuestros corazones, mira el deseo que tenemos de que tú nos capacites, de que tú nos guíes, que tú nos prepares, que tú nos enseñes, que nos des entendimiento, mi Señor, para ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Glorifica tu nombre, mi Señor, y que tu bendita palabra, la única, la autoritativa, mi Señor, corra y sea glorificada en nuestras vidas y a través de nosotros, mi Señor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de que el Señor está llamando y buscando vasos para honra. Él dice que en la casa grande, en su iglesia, que en la casa grande hay diferentes vasos. Y por supuesto que el contexto siempre es del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque como les he dicho, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. Y el Nuevo Testamento es simplemente y sencillamente el Antiguo Testamento revelado. Cuando el Señor habla de vasos, tenemos que entender de que fuera del tabernáculo, fuera del santuario, se usaban diferentes vasos, pero nunca de oro ni de plata. Dentro del santuario se usaban los vasos, los utensilios del Señor, y todos eran de oro. Y por supuesto el fundamento era la plata, que hablaba de la redención de Cristo, que compró a precio de su sangre. Entonces el Señor, hablando de estos vasos, dice de que el poder de nosotros está en el nombre de Cristo. Por eso el fundamento del reino, el fundamento de nuestra oración, el fundamento de la respuesta de Dios, el fundamento de las bendiciones, de los propósitos de Dios, de nuestra eternidad, está en el nombre de Cristo. Por eso Él dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca, porque usted no puede orar si no en el nombre de Cristo. No hay sanidades si no en el nombre de Cristo. No hay nada sino en el nombre de Cristo Jesús. Todo es en el nombre de Él. Entonces por eso el Señor dice: apártese de iniquidad. Y los vasos que usa el Señor debemos limpiarnos. Por eso aquí dice: si alguno se limpia de estas cosas. Hermano, hay que limpiarnos los celos, las contiendas, la falta de perdón, los dioses ajenos, la idolatría. No puede haber iniquidad para invocar el nombre. Mira, hermano, todo el poder del Evangelio se fundamenta en el nombre de Jesús. Todo. El Antiguo Testamento hablaba del nombre. Desde que el Señor dice que Cristo creó todo. Después, cuando cayó Adán y Eva, le dice el Señor y le echa y maldice a Satanás ahí cuando maldice la serpiente, y dice que la simiente de la mujer, Cristo le aplastaría la cabeza. Y ese Cristo de la gloria es el que
en el que está todo el poder y la bendición de Dios para su vida y la mía, en el nombre. Pero el nombre de Dios prohíbe que usted o yo invoquemos el nombre del Señor si estamos en pecado. Entonces, por eso hay que limpiarnos, hermano. Tenemos que limpiarnos. Y entonces sigue diciendo, será instrumento, pero dice, porque hay muchos instrumentos. Hermanos, hay muchos predicadores que son instrumentos de Dios, pero que son hoy en día muchos instrumentos viles para deshonra de Dios y para perdición del pueblo de Dios. Por ejemplo, mire este varón del 666. Toda la gente marcada con el 666 aquí creen que se están burlando de Dios. Pero ese hombre los llevó a todos a los mismos infiernos. La Biblia lo dice claramente. Entonces, ¿podrán los pastores ser instrumentos de deshonra? ¿Podrán los pastores ser instrumentos viles? ¿Podremos los que cantamos y los que servimos ser instrumentos de deshonra, viles, tropiezo para el pueblo de Dios y pisoteando la sangre de Cristo? Claro que sí. Entonces por eso dice, será instrumento, pero el Señor dice de qué tipo de instrumento, porque no se trata de servir mucho, no se trata de predicar mucho. Usted y yo tenemos permiso de Dios para compartirle la palabra de Dios ni a una sola persona, si no nos limpiamos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre, dice el Señor. Entonces, para honra, porque cualquiera es un instrumento. Cualquiera le sirve a Dios, cualquiera le sirve a Dios y Dios no quiere. Y enseguida lo vamos a ver por la palabra si alcanzamos, para que usted vea que no todo el mundo le sirve a Dios y que Dios mismo se encarga, Él mismo se encarga de apartarlos, de quitarlos, de separarlos. Porque el hecho de estar nosotros, mire aquí, vinimos e hicimos cosas, o sobre todo los hermanos, yo prácticamente no hice nada, pero los hermanos que hicieron, gloria a Dios por las cosas bonitas, pero a Dios le agrada que el vaso que pintó sea un vaso de honra. No simplemente un cristiano, un vaso de honra, porque esta es la obra, la casa grande del Señor, como lo acabamos de leer. Entonces, que el que predica sea un vaso de honra, que el que canta sea un vaso de honra. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Entonces, para servir a Dios debe ser un instrumento de honra. Y sigue diciendo, porque estoy sacando un resumen rápido, santificado. Debe apartarse. Santificado significa consagrado, consagrado, apartado. Para poder ministrar las cosas de Dios, hermano, hay que ser santo. No solamente el tiempo que estamos aquí, estas 2 horas, no. Después de que salimos de acá, debemos ser apartados para el Señor. Sigue diciendo útil. ¿Útil a quién? ¿Qué dice ahí? Útil al Señor. Porque hay muchos que son útiles al concilio. Ah, no. Útiles al pastor. Lo que el pastor me diga. Conozco, y yo personalmente he conocido muchos, porque gloria a Dios que he estado ahí. Gente que se somete a ese mentiroso. ¿Qué? Porque es el pastor. Hermano, la Biblia dice que puestos los ojos en Cristo, no en un pedazo de carne como nosotros, solamente en Cristo. Entonces, hermano, útil al Señor, no útil al pastor, al Señor, al Dios de gloria. Y por supuesto, si hay un orden de Dios, entonces le servimos a los hermanos, todos nos servimos los unos a los otros, porque eso dice la Biblia. Es importante aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo vil y lo que es de honra para Dios, entre lo sucio y lo limpio, hermano. Porque cualquiera barre, cualquiera pinta, cualquiera predica, cualquiera, todo está lleno. Pero no cualquiera es útil al Señor. Hoy vamos a ver quiénes son útiles al Señor. Para ser útil al Señor debemos limpiarnos. El Señor dice claramente, hay un sello. Teniendo este sello, hay un sello. Dios conoce a los que son suyos. Él los conoce, cada uno. Conoce su pensar, conoce su levantar, conoce su acostar, como dice el rey David. Teniendo este sello, hermano, el sello habla de la mente de Cristo, por supuesto, y las obras de justicia que el Señor preparó. Y entonces termina diciendo, y dispuesto, no para muchas cosas, porque hay muchos dispuestos. Vamos a hacer una reunión, todos están dispuestos, vamos a hacer cosas, todos están dispuestos, mucha gente. Pero dice, para toda buena obra.
y el que está hablando es Dios, y las obras son a los ojos de Dios. Porque a mis ojos una buena obra es ayudarle a un hermano, una buena obra es hacer muchas cosas. No, pero es a los ojos de Dios. Mire lo que dice Efesios 1:3. Dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación, de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos escogió para ser apartados para Él, consagrados para Él, para que le sirvamos a Él, para que lo honremos a Él y sin mancha. Sí, desde el 1:3 y el 4. Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios en Cristo. En Cristo. Fuimos hechos en Cristo para buenas obras que Dios preparó desde antes de la creación, para que andemos en ellas. Porque yo le digo una cosa, ahí no dice desde antes de la creación, pero no dice de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en qué momento más adelante nos escogió, a medida que Dios se fue acordando. Dios nos está acordando, hermano. Dios es uno, su mente es una, su poder es único. Antes fue que Él preparó. Si nos preparó antes de la fundación del mundo para andar en santidad, entonces después nos preparó para andar en buena obra. No, en el mismo instante que Él preparó todo en la eternidad pasada. Hay 7 versículos del Nuevo Testamento, 5 de Pablo, que hablan de antes de la creación, de antes de la fundación del mundo. En Tito, en Timoteo, en Primera de Pedro, en Apocalipsis, hasta el mismo Juan, en Romanos, para que andemos en las obras del Señor. Entonces, veníamos y hablamos de que David conocía el orden de Dios y vivía para Dios. Mire que no es suficiente, hermano, uno entender mucho, conocer mucho de Dios. Si uno entiende, debe someterse a Dios. ¿Qué pasó con David? David se dejó llevar por sus sentimientos. Dios claramente dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y cuando usted va y busca en los diccionarios, dice que del corazón están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las filosofías. Y por eso Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, los sentimientos humanos pueden ser enemigos de Dios si no se someten. Por eso Él dice, el Señor, tus pensamientos son más bajos que mis pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Dios quiere que tengamos sus pensamientos. Pues mire David lo que sufrió. Quería construirle un templo al Señor. ¿Y qué pasó? No se lo puedo construir, mas sin embargo el profeta le dijo, sí, haz como tú quieres, haz como tú quieres. Y después Dios le dijo, no, Señor, no me vas a construir un templo, porque yo soy un Dios de orden y tú eres un hombre sanguinario. Así le dijo. Quería llevar el arca de Dios, que, hermano, ¿no le parece a usted muy lindo que diga, no, vamos a construirle un templo al Señor, vamos a construirle esto, vamos a hacerlo bien hermoso, como hoy en día vamos a hacerle? Hermanos, hay que buscar qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a ir a construir un templo bien hermoso y hermanos aquí aguantando hambre? ¿Cómo es posible? Si el templo de Dios no es esto, el templo de Dios es usted y soy yo. Hermanos, mire cómo el pueblo apoya al pedazo de carne, y entonces cada vez ensanchan más, ensanchemos y compremos todo este territorio. No, hay que ensancharles a usted y a mí con la palabra de Dios. Entonces, quería llevar el arca a la ciudad, hermano. ¿Qué sentimiento más precioso? Voy a llevar el arca, claro, la presencia, la gloria, el poder de Dios, la voy a llevar y lo voy a construir algo especial. Y se puede hacerlo. Y prepararon los músicos, hermanos, miles de cantores, instrumentos, y qué tremenda fiesta, hermano, y todos en un orden para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas para la gloria de Dios? Que es para la gloria mía, para la gloria de uno. E iba David tranquilo, porque David, a pesar de que tenía en su corazón lindo honrar a Dios, cuando usted y yo tenemos cosas lindas en nuestro corazón para honrar a Dios, pero violamos el orden de Dios, hermanos, grave. El orden de Dios es primero, único. Entonces, qué lindo, hermano. ¿Y qué sucedió? Ya sabemos lo que sucedió.
que le tocó a Dios matar a Usa, y todo el que se arrimara moría. ¿Qué le tocó hacer? Venir otros que eran levitas, y del orden que Dios había dado de coactitas, que eran los únicos que podían transportar el arca, venir, lavarse, limpiarse y ahora sí llevarla para la casa de Obed-Edom. Entonces, hermano, aquí hay personas que trabajaron conmigo en la empresa y que me conocen. Yo tenía muy buenas intenciones cuando yo estaba en la empresa, muy buenas. Mi esposa me decía, mi cielo y el llamado, ya estábamos en la iglesia, en fin, con el pastor, con mi pastor. Y yo tenía en mi corazón siempre, con mi esposa, dice, qué bueno que el Señor, estamos trabajando y se nos abrieron puertas grandes para comprar un lugar para el Señor. Y siempre pensábamos en el pastor y en el Señor. Hermanos, pero uno pensando en cosas ordenadas y con una vida llena de desorden. ¿Usted cree que eso es de Dios? A Dios no le agrada nada de eso, ¿no? Entonces, uno en su cosa, porque hay mucha gente, hermano, yo de mi diezmo, y voy a dar ofrenda, y voy a tranquilito, calladito, vamos a comprar, hermano, lo mío, mi ofrenda, mi diezmo, y así pensamos mucho, porque hay gente que Dios la ha bendecido, van a dar, o tienen poder en la iglesia, y van a dar, o mucha influencia, y van a dar una cosa para la iglesia, y dicen que yo es mi diezmo, pero con el diezmo usted hace esto, hace aquello. No, Señor, mire lo que dice la Biblia, con la ofrenda. Vayamos a Números 18:8, porque estamos hablando de los vasos del Señor. Números 18:8. Mire lo que dice. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. ¿De quién son las ofrendas? Cuando usted ofrenda aquí, siga leyendo. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. O sea que cuando usted da aquí una ofrenda, o en el lugar donde usted se congregue, esa es una cosa consagrada, sagrada de Dios, y es de Dios, pero la recibió de su mano. Por eso, cuando usted vaya a dar una ofrenda, hermano, sea aquí o si usted nos visita y está en otro lugar, reciba la palabra de Dios. Esa ofrenda es de Dios. Amén. Y cuando usted la da, es consagrada, es santa para Dios. Miren lo que sigue diciendo: mi cuidado, también te he puesto a cuidar de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perfecto. O sea, unción es el llamado. Dios había llamado y le dice a Aarón: mira, tú como cabeza y todos tus descendientes, los levitas, pero de Aarón, ustedes van a recibir todas las ofrendas que va a dar el pueblo, que son consagradas. Yo las he consagrado, ellos las consagran, pero son mías, y tú vas a tener cuidado de ellas. Aunque hoy día, tristemente, muchos hombres, por avaricia, por ambiciones y por cosas, hermanos, simplemente cogen las cosas del Señor y las usan para sus propósitos. Muy grave. Pero mire aquí, hermano, la ofrenda es de Dios. Cuando usted dé la ofrenda, aquí donde vaya, donde Dios lo lleve, donde esté, acuérdese que esa ofrenda Dios la usa, porque ¿quién le da la salud a usted? ¿Quién le da las fuerzas? ¿Quién es el que lo bendice? ¿Quién es el que lo sostiene? Dios, dice la Biblia. Entonces, muy importante, las cosas que son de Dios. Entonces el Señor se refería ya a todo lo que tenía que ver con el santuario y con el uso del santuario y los vasos. Los vasos del santuario, hermano, se deben mover y se deben hacer las cosas conforme a un orden de Dios. Todo lo que hay en la casa grande, que es la iglesia del Señor, todo eso, utensilios y vasos para el Señor, son del Señor, y para el orden de Dios y para su gloria. Miremos algunos casos. Por ejemplo, el rey Saúl, rey de Israel, Dios le dio un orden, qué hacer cuando fuera a atacar a Amalek. Amalek, Dios les había dicho: mi pueblo va a pasar, salió esclavo, están cansados, hambrientos, salieron de Egipto, y les pidió a través de sus siervos que les permitieran pasar por sus tierras. Amalek no permitió, y no solamente eso,
sino que atacó a los ancianos y a los niños. Y Dios les puso una maldición, dice que raería de la tierra a Amalek. Raería de la tierra a Amalek. Eso lo cumplió el Señor ya, pero eso es otra enseñanza. ¿Y qué hizo Saúl? Dios le dio un orden que hacer con cada cosa. Pero Saúl, ¿qué hizo? Fue como rey. ¿Quién puso a Saúl como rey? Dios. ¿Quién lo sostenía? Dios. ¿Quién le daba los triunfos? Dios. Todo lo hacía Dios. ¿Quién lo hace con nosotros? Dios. ¿Qué hizo Saúl? Rompió el orden de Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios fue y puso orden. Mandó a su siervo, a Samuel, y le cortó la cabeza a Amalek, porque esa era parte de la orden de Dios. Entonces, Dios siempre su orden. Al final, usted y yo no llevamos el orden de Dios. Al final vamos a ver de que Dios es glorificado en su orden. Al final de los tiempos. Entonces, pero no contento con eso, ¿qué más hizo Saúl? Dios tiene un orden, hermano. Dios tiene un orden. Yo no puedo venir a tratar de quitarle su ministerio, su llamado, o imponerle cosas que usted me la imponga, o alguien. Dios tiene un orden. Dice que Dios tiene diferentes vasos. Dice que Él mismo nombró a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Dios mismo es un orden. Ahora, ¿qué hizo Saúl la segunda vez? Que Dios había dado únicamente ofrecer sacrificio. Iban a tener una guerra muy tremenda contra los filisteos. Y Dios les había dado un orden para triunfar. Y este hombre, a pesar de su corazón pervertido contra Dios, Dios les había dicho, lo voy a bendecir. Y tenían que esperar al profeta Samuel para ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Y qué hizo? Como Samuel no llegó, el rey se hizo sacerdote y fue y ofreció sacrificio. Rompió el orden de Dios. Igual nosotros en la casa grande tenemos un orden. ¿Y qué sucedió, hermano? A partir de ahí Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque en la casa grande hay vasos de honra, hay diferentes vasos de honra y vasos viles. Pero en las cosas de Dios se debe hacer a la manera de Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que dentro de nosotros hay esa característica de vasos de honra y vasos de deshonra. Pero Dios dice, limpiémonos. ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo si somos vasos de deshonra para Dios? Por eso no vemos bendición en nuestro hogar, por eso no vemos restauración, por eso no vemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos cantarle alabanzas muy preciosas a Dios, hacer lo que el culto religioso como mejor se ve, pero ¿y después? ¿Cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo estoy yo conforme al orden y a los propósitos y a los deseos de Dios para mi vida? Porque cada uno de nosotros tenemos dentro de sí la Biblia dice, tenemos un hombre viejo, un hombre nuevo. El viejo hay que cortarlo, hay que quitar ese barro y esa madera de nosotros y ser revestidos de ese oro y de esa plata que es revestido de Cristo, como lo dice Gálatas 3:27. Entonces, y para ello usted y yo tenemos que derribar, hermano, derribar argumentos. Lo dice la Biblia, 2 Corintios 10, de 3 al 5. El 5 dice, derribando argumentos, hermano, derribando razones que usted y yo levantamos para honrar a Dios. Motivos, pensamientos, sentimientos, hermano, que rompen el orden de Dios. Por eso Dios está buscando de que nosotros lo lavemos para que seamos esos vasos bendecidos. Dios quiere su vida y mi vida en sacrificio para Él. Entonces, hermano, Dios está buscando en nosotros una vida santa. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, el propósito más alto de Dios es que usted y yo tengamos la imagen de Cristo. Que donde usted y yo vayamos, olamos a Cristo, el olor grato a Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dejemos, hermano, que nos sacudamos, hermano, de pecado, de mentiras, contiendas, hermano, para poder servirle al Dios vivo aquí, en nuestro hogar, ante nuestra esposa, ante nuestros hijos, en el trabajo. Hermano, la Biblia dice que Dios nos hizo el linaje escogido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que demos testimonio donde vamos, de que hay un Cristo vivo en nuestra vida, de que no simplemente cambiamos de religión. De pronto, si Dios me lo permite, dentro de 8 días vamos a ver
diferentes vasos que hay en la casa del Señor. Si nosotros no nos limpiamos, hermanos, como Dios nos viene diciendo a través de su palabra por mucho tiempo, si no nos limpiamos de muchas cosas que la Biblia dice, límpiese. O sea, le toca a usted y a mí limpiarlo. No esperemos, no digan Dios límpiame, no, a usted y a mí. Porque si yo tengo una cita con una amiga y tengo mi esposa, yo me tengo que limpiar de eso. No, Señor, quítame la novia que tengo por ahí, llévatela lejos. Eso es antibíblico. Yo soy el que tengo que tomar la decisión de honrar a Dios y bendecir a mi esposa, para que Dios bendiga mi hogar, a cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros decidimos no limpiarnos, seremos hacedores de maldad, como dice la Biblia. Y segundo, no podremos invocar al Señor. Y tercero, nos convertiremos en vasos de ira, lo dice Romanos. Es uno de los vasos que vamos a ver, vasos de ira. Miremos, por ejemplo, en la Biblia. Vayamos a la palabra para que miremos a los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Usted los veía y eran pulcros, sus túnicas blancas, llenos de ornamentos y filacterias, como un general del ejército que mientras más chapas tenga, más importante, así eran ellos. Ellos, hermanos, invocaban al Señor. Vamos a ver, porque cómo los trató Cristo y cómo los llama Cristo. Porque ellos se limpiaban muy lindo por fuera, en donde lo veían pulcros, unas vestimentas especiales, preciosas, los fariseos. Invocaban el nombre del Señor, le servían al Señor en el templo. Y se veían justos a los ojos de la gente. La gente los veía y la gente los temía y los reverenciaba. Así hay mucha gente reverenciando ministros, pedazos de carne, que al que hay que reverenciar es a Dios y a nadie más. Pedazos de carne. Y ellos mismos imponen que lo reverencien. Y a mí me ha tocado eso. Gloria a Dios que cuando me tocó el momento me paré firme. Dije, si no es así, me voy. Gloria a Dios. Porque hay que reverenciar al Señor, hermano, por sobre cualquier cosa. Así nos cueste la vida. Mira esa muchacha cristiana allá en el Medio Oriente, o por allá en un país musulmán, como la cogieron para matarla, le iban a cortar la cabeza, que porque era cristiana y que se había casado con un musulmán. Y ella, que me corten la cabeza, pero no niego a mi Cristo. Hermanos, ellos mismos, los fariseos, hermanos, se promocionaban con sus filacterias y se paraban en las esquinas para ser vistos. Y tenemos que entender una cosa, hermano. En mi entendimiento que me ha dado Dios de la palabra, yo puedo definir toda la Biblia en este momento ya, y seguro que usted también, en una sola palabra. En una sola palabra de 4 letras se define toda la Biblia, toda la Biblia. Cruz. Cruz. La cruz comenzó desde antes de la creación del mundo. Dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y la cruz siguió desde que Adán y Eva estaban ahí, comenzaron los sacrificios, el Señor los cubrió con sacrificio. Y ahí vino a ver todos. Vino Cristo, comenzó el tabernáculo lleno de sangre. El Antiguo Testamento está lleno de sangre. Cruz. Jesucristo se subió y triunfó, por eso no hay maldición sobre su vida. Que haya un creyente, que haya maldición generacional sobre su vida, porque no se ha convertido al Señor. Porque el que está convertido, el que ha nacido de nuevo, ya las maldiciones de la familia no tienen poder sobre él. Entonces, las bendiciones, la sanidad, todo está en la cruz. Y no solo eso, cuando el Señor dijo, consumado es, cuando consumó la obra, se fue para el cielo y presentó su sangre en el santuario celestial. Cruz, toda la Biblia está bañada de sangre. La cruz. Ahora, pero eso no queda ahí. Los fariseos usaban la cruz, pero para matar gente. Igual que los religiosos y los romanos, porque eso también les gustó a ellos. Pero no les gustó nada el crucificado.
Ahora, ¿cómo el pueblo los veía como hombres para honrar, hombres de honra? Pero ¿cómo lo veía, hermano? El que escudriña los corazones y que sus ojos son como llamas de fuego. Ahora, hermano y hermana, ¿cómo lo ve Dios a usted? Mire, examine su vida a la luz de la palabra que Dios nos viene dando. Examinemos nuestra vida en mi hogar, en mi mente, en mi corazón, en el celular, porque el celular, si los celulares hablaran. Hermano, examinemos nuestra vida, así como el Señor examinó a los fariseos, esos ojos como llamas de fuego, y mire lo que dice Él de ellos. Vayamos a Mateo 23. ¿Cómo era que lo veía el Señor de los cielos y el juez del universo? Y analicemos cómo Dios nos ve a nosotros, hermanos, que invalidamos la palabra de Dios. Verso 25. Miren lo que le dice. Ellos se elogiaban y el pueblo los elogiaba. Él le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hermano, ¿cómo se atreve el Señor a decirles, hermano, hipócritas? ¿Por qué? Ahí lo sigue diciendo. Mire por qué. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hermano, ¿cuántos vasos por fuera son muy bonitos, hermano? Cachacos, bien arregladitos, hasta los pintan, hermano, para la prédica, bien. Hay unos que ni se mueven y en los ventiladores los tienen que poner por allá lejos porque se despeinan, ni mueven la cabeza. Y tienen un poco de seguidores, tan carnales como ellos. No saben valorar la palabra de la cruz, hermano. No se mueven, hermano, no mueven la cabeza, hermano, se mueven completicos así para no despeinarse, parecen modelos de belleza en un púlpito. Miremos a Juan el Bautista, hermano, qué hermosura de hombre, que yo mengue para que Cristo crezca. Dios nos llamó hombres a estar modelando en un púlpito, hermano. Dios llamó hombres y mujeres para servirle a Él como vasos de honra. Pero miren lo que le dice Cristo: los fariseos hipócritas, limpiarlo de afuera. ¿Cuántos por fuera, hermano, hermanito, con el lenguaje bíblico? Hasta nos ponemos camisetas que dice: amo a Cristo. Pero por dentro, pregúntenle a la mujer a ver si ama a Cristo, si la ama a ella. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, para que también lo de afuera sea limpio. Hermano, hay que limpiarnos. ¿Cómo se va a limpiar usted, hermano? Dígame alguna forma, ¿cómo se va? No hay una forma de limpiarnos. La única forma que hay de limpiarnos es subirnos a la cruz. No hay otra. No hay otra. No es orando, no es congregándose, no es cantando. Es: toma tu cruz y sígueme. Porque la cruz, hermano, es un símbolo de la muerte. Muerte al hombre viejo. No hay forma, hermano, no hay forma de limpiarnos. Por eso el Señor le dice que grandes multitudes lo seguían. Y dice, hermano, grandes y multitudes, miles de personas. Y iba tranquilito y todo detrás de él como una procesión, así como le gusta a la gente que lo siga. Y de un momento a otro se volvió: si alguno quiere venir en pos de mí. Y comenzó, se quedó solo con los apóstoles. El reino no es para muchos. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo maravilloso, para que usted vea cómo Dios mismo, hermano, rompe. Entonces, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Señor, ¿por qué otra vez? ¿Por qué? Porque son semejantes a los sepulcros blanqueados. Hermano, ¿cómo el Señor se atreve a decir eso? O sea, les dijo putrefactos. ¿Qué hay en un sepulcro, hermano? Huesos muertos. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, el Señor, mira, y Él ella. Bueno, para Dios no es problema de que usted y yo, a los ojos de Dios, llegamos. Que seamos fariseos, que seamos hipócritas. El Señor, le digo, mujer, cree que yo lo puedo, ese que está podrido, yo lo puedo limpiar y lo puedo resucitar. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermano: arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, para que el Señor, que tiene el poder, nos resucite, hermano, reviva estos huesos secos, nos limpia, hermano. Dios nos limpia.
a los sepulcros. Mire usted, hermano, que por fuera la verdad se ven hermosos. Ay, hermano, yo le digo que hace muchos años usted y yo podíamos ver unas iglesias preciosas, gente, el evangelio, pareciese que el evangelio llegó a un punto y a partir de ahí ya está decreciendo. Hoy en día muchos quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque es que andan buscando del billete, ser reconocidos por un poco de gente. Hermano, Dios no nos llamó a nosotros para ser famosos, ricos y famosos. Dios nos llamó a nosotros para morir, ser crucificados con Él y vivir para Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A eso nos llamó el Señor, hermano, a morir a nosotros mismos. Entonces, mire, y por fuera la verdad se ven hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, hermano. Mire usted. Pero estamos hablando de los fariseos, unos hombres que eran escribas y fariseos, se conocían, se sabían la palabra de memoria, hermano. Le servían, hacían sacrificios en el templo, hacían de todo sirviéndole al Señor. Con razón el Señor, cuando vino, desechó el templo. Lloró en Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido yo abrazaros así como la gallina abraza a sus polluelos? Pero desde ahora vuestra casa os es dejada desolada. Maldijo ese lugar y en el año 70, y entonces nombró otro templo. Ya el templo, ya Dios no mora en cosas hechas por manos, Dios mora en creyentes. Por eso él le dijo a aquella mujer, Cristo le dijo, mujer, ustedes adoran el monte Gerizim porque era un monte de Dios, y nosotros los judíos adoramos en el templo de Jerusalén, pero ya no más. Desechó Jerusalén y desechó Gerizim. ¿Por qué? Porque ya ahora Dios busca no esos lugares hechos de mano, ahora Dios busca verdaderos adoradores, hombres y mujeres, vasos de honra que lo adoren conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad de Dios, a la Biblia. Es lo que Dios está buscando. O sea, Dios dio un modelo, Dios nos dejó para pensar conforme al Espíritu con E pequeña. No, Señor, no es Espíritu con E pequeña. O sea, conforme al Espíritu del hombre, no, Señor, conforme al Espíritu, porque hay un modelo para la oración. El Señor, cuando subió, llevó a Moisés al monte, le dijo, ven acá, y le mostró el cielo y le dijo, házmelo así como yo te lo muestro, guárdate de hacerlo tal cual, porque yo voy a hacer mi morada en medio de ustedes. Ahí la hicieron. Hermanos, Dios quiere morar en vasos de honra, y si el vaso está sucio, Dios lo limpia. Pero usted y yo queremos y tenemos, hermano, que permitirle a Dios que nos limpie, y nosotros debemos limpiarnos. El 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermano, cuánta iglesia, cuánta gente que se reúne o que nos reunimos, cuántos ministros, hermanos, llenos de rapiña, de avaricia, de hipocresía, como dice el Señor. Por eso hoy Dios nos llama a limpiarnos, hermano. Yo sé que esta palabra y la palabra que Dios me viene dando desde hace tiempos no es para todo el mundo. Por eso hay gente que se piensan a escuchar lo mismo de siempre. Aquí no, hermano, aquí venimos nosotros. La Biblia se resume en la cruz. Pablo dijo, pero para que Pablo dijera eso, Pedro dijo, Pablo enseña cosas difíciles de entender, claro, si fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo Dios le dio el diseño del tabernáculo. Por eso Pablo fue el que escribió Hebreos, y ya lo demostramos por la palabra. Con muchísimos versículos. Y el hebreo es lo mismo que el tabernáculo. Entonces, hermanos, la cruz. Yo solo me glorío en la cruz de mi Cristo, dijo Pablo. Por eso para mí, el mundo murió. Y el mundo a mí me ve como un muerto, gloria a Dios. Y no se queda ahí, yo solo me glorío en Cristo y en el crucificado. Y no se queda ahí, yo cada día muero. Pablo decía, hermanos, Pablo entendió lo que el Señor comenzó desde antes de la fundación del mundo, la cruz. Ya les demostramos, y eso usted lo puede mirar por internet, hay muchos ministros, sobre todo hebreos mesiánicos, algunos que
Usted ve, además, como Dios dio la distribución del modelo de Dios del tabernáculo, en la cruz, al frente el altar, la cruz, altar de bronce, el lavacro, al lado izquierdo, la menorá, la lámpara, los 7 espíritus de Dios, al lado derecho, la mesa de los panes, allá arriba, el altar de la adoración y después el arca de Dios. Todo eso está diseñado en la Biblia. Lo que pasa no es para todo el mundo, es para los que escudriñan y aman y temen al Señor. Amén. Conoce el Señor a los que son suyos, hermano. Dios nos conoce, Dios sabe de aquí quiénes son de Él, hermano. No podemos seguir jugando con Dios, nosotros no podemos congregarnos porque es un día más, porque es domingo, como cuando veníamos a misa, hermano. Estamos hablando de vida o de muerte, condenación, hermano, o salvación. Yo pregunto, ¿habrá escándalos, hermano, en esa casa grande? Situaciones vergonzosas en la casa del Señor, en estas casas grandes. Celos, contiendas. ¿Y por qué? Porque hay vasos de honra y vasos de deshonra, vasos viles, hermano. Hay todo tipo de vasos. Por eso tanto mal testimonio, hermano, porque hay 2 tipos de vasos. ¿Cómo, hermano, vamos a ser nosotros verdaderos adoradores como busca el Señor? ¿Cómo? Si no hay santidad en nuestras vidas, hermano, si no buscamos la santidad, si somos idólatras y mezquinos con el Señor, ¿cómo? ¿Cómo vamos a poder nosotros honrar si Dios no habla de un sistema religioso? Dios habla de un orden perfecto para adorarlo y para vivir las bendiciones del Señor. Dios está buscando vasos y sigue buscando. Y entendamos esto, hermano, Dios no se conforma con menos, sino con vasos que lo honren conforme al Espíritu Santo, conforme a Cristo y conforme a su palabra, porque 2 Corintios 6, 16, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, Cristo es el Espíritu, y donde el Espíritu es Señor, no donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en todas partes, donde el Espíritu es Señor, si el Espíritu es el Señor de su vida, entonces en su vida y en la mía hay libertad, solamente donde Él señorea. Entonces, Dios es el que da la medida para los vasos de honra, hermano, para cómo adorarlo. Él no lo da. Pablo le insiste a Timoteo, hermano, en diferentes versículos, límpiate para que Cristo te pueda usar, hermano, con sus santos y eternos propósitos. Pablo siempre estaba encima de Timoteo. Esas cartas a Timoteo no son simplemente cartas que Dios le envió a Timoteo para que él se las mandara a todo el mundo, no, fueron escritas personalmente para Timoteo y que no para la iglesia. Necesitamos, hermanos, ser instrumentos de la voluntad de Dios y no conformarnos con menos que lo mejor de Dios. Nada menos que lo mejor de Dios, hermano. Y si hay tropiezos en nuestra vida, porque a veces se nos levantan tropiezos, hermano, tenemos que hacer, acuérdense de Ezequías. El Señor en el Antiguo Testamento les había dado, porque se estaban quejando mucho, el Señor permitió que una serpiente viniera, los picaran, los mordieran y morían. Y el Señor permitió que levantaran y les dijo, levanten una serpiente de bronce, porque hablaba de Cristo, porque la serpiente figura del pecado también. Y ahí en esa estaca, porque Cristo llevó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros. Entonces el Señor dijo, levántenos para que el pecado de ellos, ahí entonces al mirar, cuando los muerda no pase nada. Ah, sí, Señor, los mordía y miraban a esa serpiente de bronce, quedaban sanos. Pero ¿qué pasó después? Años después, en la época de Ezequías, ya todos estaban adorando la serpiente, hermano, porque es que el corazón del hombre es idólatra. Ya comenzaron, ya no adoraban a Dios, sino la serpiente. ¿Y qué le tocó hacer a Ezequías? Destruirla, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los ídolos que se quieren levantar en nuestra vida, hermano, deshacerlos de inmediato. Y tenemos que entender, hermano, nuestros sentimientos levantan fortalezas, murallas infranqueables contra la palabra de Dios. Por eso mire que el Señor dice, destruyendo fortalezas, a nosotros nos toca, y derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento o la palabra de Dios. Nuestros argumentos, nuestros sentimientos, nuestras emociones se levantan contra la palabra de Dios, se rompe el orden de Dios, hermano, con razón no vemos bendiciones. Miren lo que dice Isaías 57, vayamos a Isaías 57, 11.
capacita, hermano, para obedecer al Señor. Nosotros, usted y yo, tenemos que aprender a ver, hermano, esas 4 características de la palabra, la Biblia. Primera, que es viva, no es como cualquier libro, viva. Segunda, que es eficaz. Cuando uno la recibe y la obedece, ahí mismo usted ve la eficacia de la palabra. Tercero, es espíritu. Y cuarto, es vida para nosotros. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Está hablando el Señor. Y no te has acordado de mí. ¿Cuánto nos acordamos de muchas cosas? Ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Mire lo que dice. ¿Eso para qué? Para la gente que pone su trabajo, su orden. Si usted es hijo de Dios, ya su orden se acabó, hermano. Si usted nació de nuevo, ese nuevo nacimiento tiene absolutamente que producir en usted y en mí unos cambios nuevos en nuestra vida. Dice la Biblia que produce un nuevo ser, que produce un nuevo sacerdocio, que produce un nuevo sacrificio, su vida y la mía en sacrificio a Dios, Romanos 12:1. Que produce un nuevo acercamiento a Dios, todo nuevo, produce nuevo. Entonces, mire, aquí Dios se está quejando de una persona que se llama hija de Dios porque le está hablando a sus hijos. Y no se acuerdan de Dios, se olvidaron de Dios, hermano, no lo tenían en cuenta para nada, sino que sus cositas estaban envueltos, su orden y su agenda era primero que Dios. Y eso sí, el domingo, la horita y media para Dios. Y de resto, ya te cumplí, voy a darle gusto a estos ojitos adúlteros, voy a darle gusto a estas carnitas y a todo este ser. No, hermano, Dios nos llamó a vivir para Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios nos llamó a vivir para Dios, hermano. Miren lo que sigue diciendo el 13. Cuando clames, ¿a quién? Porque Dios es el que está hablando. Cuando clames a mí, que te libren tus ídolos. Hay gente que tiene necesidades y tiene sueños, hermanos. Llevan su vida independientes de Dios. Y el Señor les dice, tranquilo, cuando clames a mí, dile al ídolo de tu dinero, que buscas en tu trabajo, que tu trabajo te apartó de mí y dejaste mi día santo, el día domingo. Pues el primer día de la semana. Olvídese de ese nombre domingo porque eso es pagano. Estamos hablando bíblicamente el primer día de la semana, que es hoy. Entonces mire lo que dice el Señor: cuando clames a mí, que te bendigan tus ídolos, que te liberten tus ídolos. Vayamos a Jueces, capítulo 10, verso 14. Es el 6.º libro de la Biblia. Sexto. En el Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. O sea, mi trabajo puede ser un Dios. Mis hijos pueden ser un Dios. Mi mujer puede ser un Dios. Mi esposa, mi esposo puede ser un Dios. Dice, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ¿qué significa eso? Nada que sea más importante que yo tendrás en tu vida. Eso es un Dios ajeno. No, tenemos que aprender la palabra. No es simple, no, que es que el Señor, mira que yo ya corté todas las imágenes. Cortarte las imágenes, pero tu mismo carácter, tu mal carácter es un ídolo. Cada que quieres me exaltas. Hay gente que el mal carácter es un ídolo, pero le digo, de los grandes. Cuando necesitan, lo sacan a flote. Y con su furia y con su rabia solucionan las cosas. Eso es un ídolo, idólatra. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Todo, hermano, todo lo que sea primero que Dios es un ídolo. Y miren lo que sigue diciendo: que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Hermano, esto es bíblico. Esto es bíblico, Dios es fiel. Así que si queremos bendición, hermano de Dios, debemos ser fieles, hermano, al Señor. Permanecer fieles a Él, a su palabra. Usted no sabe que según Jesucristo, hermano, según Jesucristo, Él le dijo a Satanás, miren, en Mateo 4:10, le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hay muchos creyentes que
que me adoran no sirven a Dios. Pero Satanás tiene esa orden de hacerlo. Hermanos, a los vasos, hermanos, que no quieren limpiarse, hermano, que quieren seguir siendo viles, no le sirven al Señor. ¿Pero por qué? Porque no hay temor de Dios. Es que sin temor de Dios no hay nada. Lo único que hay es una religión como la antigua. Y le digo esto, hermano, lo vamos a ver dentro de 8 días, Dios lo permite. Y por ahí una serie que el Señor me está permitiendo, las vestiduras para el día del juicio. Muy tremendo, preciosa palabra. Preciosa palabra. El vaso vil, hermano, que no quiere limpiarse, vil, podemos ser usted y yo, nos limpiamos y ya, pero el vaso vil que no quiere limpiarse, no quiere. Ojo, teniendo a la mano la sangre de Cristo, aquí todos tenemos la mano. Si ofendí a mi hermano, hoy le pido perdón, inmediatamente dice 1 Juan 1:7, y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. Cualquier pecado de adulterio, hermano, dice que abogado tenemos en Cristo, pero tenemos que limpiarnos. Entonces, el vaso vil que no quiere limpiarse, teniendo a la mano la sangre de Cristo, hermano, la desecha, se convierte en un vaso de ira. La ira de Dios sobre su vida. Entonces, hermano, solo Dios es digno, hermano, de nuestra oración. Ahora, anótelo, por favor. Según Malaquías 3:16 al 18, los que temen a Dios y honran su nombre, disciernen lo justo de lo malo. Los que temen a Dios y honran su nombre, Dios les da un discernimiento sobrenatural para entender entre lo justo y lo malo, y entender entre si le servimos a Dios o no le servimos, ese entendimiento. Porque muchas veces nosotros hacemos muchas cosas, pero el hacer muchas cosas no es servirle a Dios, hermano. Al hacer a Cristo el Señor de nuestra vida, hermano, tiene que haber cambios en su vida y en la vida, tiene que haber cambios. Mire, Salmo 119:2, anótelo. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, hermano. O sea que está diciendo aquí que usted y yo somos bienaventurados si somos hijos de Dios y no hacemos iniquidad. El que es hijo de Dios no puede hacer iniquidad, hermano, no puede. Jeremías 29:12, anótelo, hermano, porque estamos un poquito cogidos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Mira, hermano, cuando nos limpiamos, el fundamento está que cuando nos limpiamos, hermano, nos arrepentimos. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos escuche, hermano? No podemos ser egoístas, hermano, o el esposo está perdido, o la esposa, o los hijos, o la madrecita no ha entrado en una relación con Dios. Hermano, tenemos que clamar, tenemos que limpiarnos para que Dios nos escuche y pueda, Señor, convertir, hermano, cambiarlos, hacer una obra. Y sigue diciendo el 13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Sinceridad en nosotros. Ahora, ya para terminar, veamos el método de Dios para escoger sus pasos. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón. Eso está en Jueces capítulo 6 y 7. Tenía una congregación de 32,000 hombres, porque la iglesia del desierto era la iglesia de Dios. O sea, Israel del desierto era la iglesia del Antiguo Testamento, hoy somos nosotros. Por supuesto con ellos. Pero él tenía 32,000 personas, o sea, una congregación de 32,000 personas. Y estaban en guerra contra un ejército mucho más poderoso en número, en armas y en fuerza. 135,000 contra 32,000. Entonces, él tenía 32,000 vasos. Es como aquí dicen que en la casa del Señor hay diferentes vasos, vasos de honra y vasos viles o de deshonra. Tenía 32,000 vasos. Así que en esa casa grande había 32,000 hermanos. Y unos eran de oro y plata y otros eran de bronce, de madera y de barro. Unos viles y otros de deshonra. Y, porque no lo podemos ver ahora todo, Dios, cuando lo vio con 32,000 hombres, Dios lo de inmediato. El Señor le habló.
Y le dijo, tienes muchos miembros en tu iglesia, demasiados, porque en las iglesias la mayoría no sirven a Dios. La mayoría de la gente, muchos son los llamados, pocos los que se salvan. Él le dijo, en tu iglesia redonda hay demasiado bulto. Y Dios, hermano, tiene su manera secreta después sin que nos demos cuenta. Porque yo creo que yo estoy ahí en la sillita calladito, tranquilo, amén, todo lo que es religioso, apenas algo como un demonio. Pero ¿sabe qué? Dios no puede ser burlado. Cuando menos lo piense. Pero para la mente humana, usted ve hoy en día los pastores, no, que crezca métodos, busquemos métodos, hermano, para que venga gente. Hermano, le ponen todo tipo de cosas para que se llenen y ensanchen. Y ensanchen, ya compramos esto, ya compramos aquello. Hermano, aquí lo único que necesitamos usted y yo es que Cristo tenga misericordia de usted y de mí. Eso es lo que necesitamos, misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Para la mente humana la clave del triunfo está en las multitudes. Más hombres, más armamento y más dinero para poder ensanchar. Y la gente con necesidades. Hermanos, lugares donde tienen un instituto bíblico, usted da la cantidad de dinero que cobran, la gente no puede ir, hermano. A mí me tocó en algunos lugares en Estados Unidos, Dios, increíble, Dios mío, gente con hambre y deseo, hermano, rogando quién le podía, hermano, patrocinar. Y hablaron con el pastor, no, es que esto aquí no es una beneficencia, hermano, que pervertido. Gloria a Dios, nosotros cuando estamos allí, en otro lugar, Dios nos permitió comenzar un instituto y muy maravilloso. Y ahí jamás, hermano, se le pedía a nada a nadie. A nadie. Hermanos, eso las multitudes. Pero en la lucha espiritual, porque esto se llama, Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, hay una guerra, pero espiritual. Yo te voy a mostrar que es espiritual. No necesitas tanto tumulto. En la guerra espiritual lo esencial no es nuestro poder ni nuestro número. Hermano, con toda seguridad que en cada lugar hay 4 o 5 señoras ancianitas por ahí calladitas, nadie las ve. Pero allá están clamando, arrodilladas en su casa, orando por el pastor, orando por el ministerio, hermano. Dios lo que busca, hermano, sino vasos que se dejen usar con el poder de Dios. Es lo que Dios busca, vasos que se dejen usar, porque la gloria, por eso dice, he puesto mi tesoro en vasos de barro, para que la gloria no sea de ese vaso, sino de Dios. Que hay muchos que se dan la gloria, hermano, y cualquier cosa de hablar de una sanidad y ponen a la gente a caminar 3 cuadras y otras 3 cuadras y las cámaras para que muestren. Hermano, el que sana no es el pedazo de carne, el que sana es Dios. Pero la gloria del reconocimiento, que Dios nos guarde, hermano. Hay que imitar a Juan el Bautista. Que yo mengüe para que mi Cristo crezca. Acuérdese, Jesucristo con cuántos hombres revolucionó el universo. Con 11. Solamente necesitó 11. Pero no revolucionó la tierra, el universo. Según Colosenses 1:20. Anótelo. Dice que los cielos y la tierra restauró todo. Cristo. Entonces, hermano, nuestra guerra contra las tinieblas no se pelea, hermano, con armas físicas, sino con espirituales. Segunda de Corintios 10:5. 10:3, perdón. Dios sigue probando el ejército de Gedeón, hermano, porque Gedeón tenía una congregación muy grande, para ver quiénes son miedosos, y los hace enviar a sus casas. Miren la cosa del Señor, le dice, ok, Gedeón, reúne a tu iglesia, reúne a tu pueblo, y a los miedosos, que se vayan para tu casa ya mismo, me lo sacas. Pero eso tiene un contexto en Deuteronomio, eso es un mandamiento de Dios, que los miedosos, ¿por qué? Porque si yo soy un miedoso, yo no le creo a Dios. Si yo soy un miedoso, yo no le creo que Dios me pueda sanar. Si yo soy un miedoso, sigo creyendo las maldiciones de mis padres. Hermano, la Biblia nos llama a creer la palabra que sale de su boca. Y ellos sabían, habían visto maravillas de Dios. Y miren, hermano, vayamos a Deuteronomio para que usted lo vea. Anótelo, Deuteronomio 20:8. Miren lo que dice. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa. Eso tiene un mandamiento.
El miedoso y el pusilánime no lo quiere el Señor, porque estamos hablando espiritualmente. No gente que tenga temores, no espiritualmente, que no quiere compromiso con Dios, que no le creen a Dios. Entonces, ¿y qué pasó, hermano? De 32,000 de la iglesia se fueron 22,000. Solamente quedaron 10,000. Y entendamos, hermano, el poder de una iglesia o de una congregación solamente se determina por el poder espiritual, no por la cantidad de gente. La mayoría en la casa grande, hermano, carecen de serlo en la guerra espiritual, en la guerra de Dios, porque estamos en guerra. Usted sale aquí tranquilito, ahora llega, encuentra a la esposa endemoniada. O se le levantan, hermano, y no honrar a usted. Ahí a usted le toca sacar, desvestirse, limpiarse, hermano, y honrar. Y no importa lo que le digan, honre a Dios. Necesita un ejército en todas partes. Entonces, mire, hermano, la mayoría de la casa grande carecen de celo, así como estos 22,000. No hay celo de Dios, no hay temor de Dios, y sin temor de los enemigos, y temor de que Dios me quite las cosas del mundo. Por eso muchos no quieren compromiso con Dios. No, yo voy y escucho, pero que me van a quitar, hermano, la fiestecita, la Navidad, de todo esto. No, Dios no te quita nada ni a mí. Esa es una convicción que da el Espíritu Santo, aquellos pasos que honran a Dios. Y nos enamoran tanto que no queremos saber nada de eso. Es una obra espiritual sobrenatural, hermanos. No son aptos para el reino porque no son vasos de honra, hermano. Hermano, ¿qué clase de vasos somos nosotros? Pregúntese usted, yo me pregunto, ¿qué clase de vaso soy? ¿De honra o vaso de deshonra? Vil, no honro a Dios, hermano, soy un mentiroso. O somos vasos valientes, hermano, que queremos que el Señor nos ayude, que queremos que Dios haga esa obra maravillosa. Sí queremos, Señor, ayúdame, que no sé cómo. Y Dios lo hace, hermanos. Lucas 9:62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, esos 22,000 cobardes, afuera, ahí lo dice Deuteronomio, ya lo leímos 20:8, es apto para el reino. Ahora Dios no se quedó ahí, Dios siguió probando la fe de Gedeón, hermano. Y Gedeón, hermano, ¿cómo estaría la fe de Gedeón? Tenía 32,000, ahora me dejó el Señor con 10,000, nos van a volver papilla. Pero Dios, hermano, protesta de nuevo. Gedeón tiene demasiada gente, aún es mucho pueblo. Mire, así lo dice Jueces 7:4, anótelo, 7:4, lo dice textualmente. Aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Mire que Dios nos prueba, y ninguno se dio cuenta que Dios lo estaba probando. Porque Dios, cuando los sacó de Egipto, acuérdese que Él les dijo, dice que comieran el pan sin levadura, y que comieran, pero que eso sí, uniformados, que estuvieran listos para salir, con su báculo en la mano, y listos para arrancar, o sea, comiendo y listo, porque así es que Dios, así como cuando estaba en el Antiguo Testamento Esdras con Nehemías, dice que con una mano trabajaban y con la espada, hermano, así los probó el Señor. Entonces miren lo que dice: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. O sea, te probaré esa congregación que tienen. Eran 32,000 y todos felices con que, hermano, multitudes de gente. Hermano, ojalá haya vasitos entre nosotros, que nos humillemos y que el Señor nos enseñe a amarlo, que Dios nos enseñe a amarlo, a servirle, hermano. Y dice, y sigue diciendo ahí: y del que yo te diga, yo, el Señor es el que dice quién sirve y quién no sirve. Mire, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Mire que Él es el que los aparta. Después dice que va a enviar a sus ángeles, hermano, y que va a apartar la cizaña del trigo, los de honra de los de deshonra. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él no irá contigo. Hermano, los sigues zarandeando, van y los arriman al río. ¿Por qué? Porque no todos los que estamos aquí dispuestos, hermano, están preparados para toda buena obra. Dios nos quiere para toda buena obra. Dios nos debe preparar para toda buena obra. El Espíritu Santo tiene que enseñarnos, tiene que prepararnos. ¿Cómo? A través de sueños, a través de profetas. Olvídese de ese cuento. A través de la bendita y preciosa palabra de Dios.
Olvídese que el apóstol dice que tenemos la palabra profética más segura que cualquier profeta que usted me traiga aquí. La palabra más segura. Yo le he creído a esta palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, Dios nos prueba a los 10,000 en forma secreta. Ninguno se dio cuenta. No le dije, alce la mano, hijito, ¿tú me amas? Ah, sí, Señor, yo te amo. No, secretamente, así como Dios nos está probando aquí, secretamente vamos y venimos y ya estamos siendo separados los unos de los otros, hermano. Dios sabe quiénes. Los prueba de forma secreta y sencilla y segura. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Y lo más increíble, ninguno de los 10,000 sabía que estaba siendo probado. Nadie sabía, ni siquiera Gedeón. Y esto tiene un contexto en la parte espiritual. Nuestro fruto, nuestra conducta y testimonio son un indicio para cuando seamos pesados en balanza. Que vamos a ser pesados en balanza, hermanos. Allí el Señor en las aguas los pesó en balanza. Mire, y lo más increíble, bastó una sola acción, hermano, para que Dios los desechara, los sacara, los descalificara. 9,700 descalificados ahí. Jueces 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos. Hermano, debemos entender qué pasó. Él les dijo: ponlos a tomar agua. Y los que se agacharon y se arrodillaron y metieron el hocico a coger agua, descalificados. Pero los que se agacharon así, tomaron agua con la mano, la trajeron a su boca, esos fueron los 300 que Dios usó. Porque debemos estar, esto no está hablando de gente que está dispuesta, apta, gente que viene a este lugar a escuchar la palabra de Dios, a atesorarla. Señor, enséñame, no entiendo, pero enséñame. Y en su momento Dios te dará la sabiduría, el entendimiento, el temor y el poder para honrarlo, hermano. Pero es para los que quieren, hermano. Y ya para terminar, esto tiene un simbolismo. Mira el armamento que llevaba cada uno. Cada uno tenía una trompeta, mientras los otros tenían espadas, escudos, de todo tipo de armamento. Los 300 de Gedeón tenían cada uno una trompeta, una antorcha y un cántaro. Esas eran las armas. ¡Qué tremendo! Una trompeta para sonar. Según Isaías 58, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Ellos alzaron la voz. Una antorcha para alumbrar, que habla de tipología del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y un cántaro para quebrar, que ese cántaro habla de usted y de mí, un vaso para quebrar. Romanos 12. Entonces, así también nosotros, hermano. Un testimonio oído, una trompeta, tu testimonio en tu vida y en lo que hablamos. Una luz, hermano, el fruto del Espíritu en nuestra vida, esa es la luz. ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos conoce el Señor? Por su fruto los conoceréis, una luz y un cuerpo para ser sacrificado, que es el cántaro, el vaso de lo que estamos hablando. Hermanos, qué lindo, un vaso consagrado, limpio, para ser sacrificado. Por eso dice la palabra: ruego por la misericordia de Dios, que son muchas, que presentéis vuestro cántaro, cuerpo, el sacrificio vivo, pero que sea apartado, santo, para el Señor. Y dice, ese es el culto, verdadero culto que Dios quiere. Pongámonos de pie, hermanos. Y acuérdese lo que dice la palabra en Zacarías: no con ejércitos, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, quiero hacer un llamado. Primero que todo, nunca te sientas ofendido por la palabra que Dios nos habla, porque tanto la necesitas tú y en la misma medida la necesito yo.
Tanto me habla a mí como te habla a ti. Es para el vaso que quiere honrar al Señor, hermano. Aquí nadie es mejor que nadie. El único bueno es el Señor. Nosotros somos vasos que queremos ser de misericordia. Si la bendita palabra que Dios nos ha permitido compartir y que hemos recibido hoy ha hablado a tu vida, hermano, hermana, honremos al Señor. El Señor dice: si alguno se limpia, Señor, yo quiero, yo personalmente me limpio, Señor, lo quiero. Cerremos los ojos, hermanos. Dice: si alguno se limpia de estas cosas, tú y yo sabemos de qué necesitamos limpiarnos hoy. No importa lo grande que sea, lo terrible, lo feo. Hermano, Dios resucitó a Lázaro, que ya estaba podrido. La hermana Marta dijo: y he de ya. No importa. Él tiene el poder, su sangre es eterna y todopoderosa para limpiarnos, hermanos, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Si hay alguien en este lugar con sus ojos cerrados que haya escuchado la bendita palabra de Dios desde lo más profundo de su corazón, no con afanes, porque dice que el Señor a los que escuchan con afanes les habla en parábolas, por eso no me entienden. Y quieres hoy seguir en ese buscar, porque la Biblia dice: no que lo haya conseguido, pero una cosa hago, sí, sigo adelante a la meta, al supremo llamamiento, pero dejando todo el pecado atrás. Dile, si quieres: Señor, límpiame, Señor. Señor, capacítame, yo quiero limpiarme. Tu palabra dice que yo mismo me limpie, mi Señor, pero tú capacítame. Mi Señor, dame ese entendimiento, mi Señor. Trae ese convencimiento, Espíritu Santo, de pecado, mi Señor, en mi vida. Convénceme, Señor, de tu juicio, mi Señor, y de tu preciosa justicia, mi Señor, para llegar a esos juicios, mi Señor, como vasos de honra. Dios mío, yo te pido perdón de todos mis pecados, Señor. Quiero una relación personal contigo, no con una religión. Señor, lávame con tu preciosa sangre, límpiame, produce en mi vida ese verdadero y sincero arrepentimiento que solo tú puedes producir en mí. Señor, para yo amarte, para yo respetarte, para yo honrarte, para yo amarte y bendecirte, mi Señor. Yo te pido, mi Rey, que me perdones de todos mis pecados, mi Señor, y me limpies y me libres de toda maldición, de toda iniquidad, mi Señor. Guárdame, mi Rey. Yo te doy gracias, Padre, gracias, porque yo creo, mi Rey. Creo en la cruz de mi Cristo, creo en la obra de su cruz, mi Señor. Creo que Él murió en la cruz y tú lo resucitaste al tercer día, mi Señor. Y por eso, hoy, mi Señor, tú tienes poder para salvarme, para sanarme, para libertarme, para bendecirme, para proveerme, para guardarme. Yo te doy gracias, Padre, mi Señor. Y hoy, mi Señor, y cada día te haré el Señor y Rey de mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo.